7 minutos pasan del mediodía. Vamos a charlar un rato con Jorge Carrión. Alguna vez ya estuvo aquí charlando con nosotros, amigo de la casa entonces. Jorge es escritor, crítico literario, escribe en el New York Times y en La Vanguardia. Vino a la Feria del Libro a presentar un libro muy original que se llama Membrana. Es una historia que transcurre en el año 2100, narrada en forma de catálogo de una muestra. Imagínense que en el 2100 hay que visitar una muestra del siglo anterior. Bueno, eso es Membrana, ¿no? Es ese catálogo de la muestra. ¿Vos lo leíste? Lo leímos y lo comentamos acá hace un tiempito. No recuerdo si vos estabas ese día en el programa, me parece que no. Y es un libro de ciencia ficción, en cierto sentido también. ¿Por qué? Porque plantea, para empezar, un futuro. Estamos en el 2100 y nos mira a nosotros, a este presente. Y también mira al futuro de nosotros, que ya es pasado en ese momento, qué sé yo, la muerte de Mark Zuckerberg, que me parece muy interesante como lo plantea. Sí, muy divertido. En Tailandia, ¿no? Sí, muy divertido. Pero es un libro, me parece que es muy difícil de catalogar, porque bueno, es, valga la redundancia, un catálogo de cómo concibe, me parece a mí, es una de las preguntas que me gustaría hacerle a Jorge, el futuro de los museos, o el futuro de las galerías de arte, o el futuro de la forma que tengamos de registrar la historia. Porque una de las cosas interesantes de este museo, o de esta muestra, es que obviamente está hablada por inteligencia artificial. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento, muy feliz de volver a este programa mítico. Gracias. Contame, ¿qué es ese catálogo? Pues es una locura. Membrana es una locura. Un día se me ocurrió una novela en forma de catálogo de la exposición permanente del Museo del Siglo XXI y me surgió en la cabeza una voz que hablaba en plural, femenino, y que era una inteligencia artificial que había... Una especie de Siri. Una super Siri, la super evolución de Siri de aquí a 80 años. Okay. Que, bueno, en una suerte de membrana colectiva de voces y de inteligencias algorítmicas han diseñado ese museo que resume el siglo XXI, resume la historia de la humanidad y todo lo leen ellas en clave de relación del hombre con la tecnología. Para ellas no hay cultura, no hay humanidad, todo es tecnocultura, todo es tecnohumanidad. Y ellas son nuestras hijas, poshumanas o superhumanas, y hacen un museo que es a la vez un homenaje a los seres humanos y a nuestra cultura y una especie de monumento a su triunfo, porque ellas han conquistado el mundo. ¿Y cuán lejos pensás que estamos de eso? A ver, yo creo que Membrana lo que hace es acelerar algo que podría ocurrir más o menos durante este milenio, que es la singularidad, ¿no? Ese momento en que las inteligencias no solo son inteligentes en nuestro modo de entender la inteligencia, sino que además son autónomas y además pueden ella misma crear nueva inteligencia. Eso yo creo que va a ocurrir durante este milenio, yo creo que seguro. Los expertos en inteligencia artificial dicen que no. Yo creo que sí. Lo que hago en la novela es acelerarlo y ocurre en el siglo XXI, algo que es más improbable. Hay un punto que me parece súper interesante de esta novela. ¿La podemos llamar novela? Sí, claro. Nos relajamos porque es rarísimo, pero es una novela. Es este concepto que vos acabas de nombrar de la tecnocultura, porque en este libro una de las cosas, bueno, ellos hablan de sus abuelas y son, por ejemplo, las máquinas Singer, ¿no? Y se van mucho más atrás, obviamente se van a Gutenberg y se van más atrás y realmente recogen toda la tecnología asociada a la cultura que históricamente que nos ha acompañado y que no le hemos dado el lugar. Entonces, el concepto de tecnocultura me parece interesante. Bueno, es que el ser humano desde siempre se ha aliado con instrumentos, con máquinas, con herramientas. Por más básicos que sean, claro, es siempre que la cuchara es una prótesis y somos cyborgs, ¿no? Tenemos dientes postizos, tenemos marcapasos en el corazón, tenemos el móvil que, ¿no? Aquí le llamáis celular, creo. Que es una extensión. Que es una extensión, o sea, tenemos más conciencia del teléfono móvil que del bazo o del riñón o del corazón, ¿no? Nos podemos olvidar de que tenemos corazón, no nos olvidamos nunca de que está ahí latiendo nuestro celular en el bolsillo o en el bolso, ¿no? Y lo que hace ellas es recordarnos eso, recordarnos que desde la primera hoguera, desde el primer telar, el coser, todo lo que hemos hecho en la vida, en la historia, nos ha llevado a una alianza con ellas, ¿no? Y ahora cuando escribimos lo hacemos con el Word, que tiene inteligencia artificial, y buscando en Google, que es un algoritmo.
Y eso, y esto de la tecnocultura, en un punto el libro o el planteo tuyo va para el lado de la distopía, digamos, del peligro, entre comillas, de esta individualidad o esta independencia de las máquinas de nosotros. Totalmente. En Membrana es una distopía, ese museo es muy oscuro, porque habla de una conquista, de una invasión, de un exterminio por parte de la inteligencia artificial, y me sentí tan culpable cuando escribí Membrana, pensando en mis hijos, ¿no? En cómo yo veo un futuro tan negro para ellos, que escribí los guiones de mi podcast Solaris, que es un podcast utópico. ¿no? El podcast de Jorge lo recomendamos mucho. Está en Spotify. Solaris se llama. Es un viaje. Perdón, no tenía que decir. Bueno, es un podcast sobre cultura contemporánea, donde también hay una voz del futuro que habla conmigo en el podcast, y hablamos buscando modos de entendernos y de enamorarnos y de construir conocimiento y belleza juntos. En cambio, en Membrana no. En Membrana lo humano es lo antagonista, es el enemigo, y está contado, eso fue lo difícil, ¿no? Contar la historia de la humanidad desde un lugar no humano, desde un lugar que no es el mío. O sea, me metí en la cabeza algorítmica de una máquina del futuro y pude escribir una novela, no sé cómo, durante 4 o 5 meses, desde ese lugar imposible. Claro, porque aparte está totalmente devoid, no sé cómo decirlo en castellano, le falta, no tienen obviamente sentimientos. Entonces, y tampoco hacen juicios de valor, que son 2 cosas intrínsecas a la condición humana. Claro, pero tienen ironía. Claro. Y tienen nostalgia. Y lo que dijo Cristian Alarcón en la presentación el viernes en la Feria del Libro, que fue brillante, es que no obstante sí que hay emoción, ¿no? Pero es una emoción diferente. Diferente, claro, no es humana. El modo en que entendemos nosotros los sentimientos y la emoción. Y por eso mi mujer se asustó un poco cuando la leyó, ¿no? Porque dijo, ¿cómo has podido transmitir emociones no humanas, ¿no? ¿Cómo es tu cerebro? Me dijo. Pero bueno, fue muy interesante la experiencia de de escritura, porque estuve 5 meses ahí, después salí y me olvidé, ¿no? Pero durante 5 meses estuve metido en un cerebro no humano. ¿Cuál es tu relación con la tecnología? Bueno, una especie como de equilibrio. No soy ni apocalíptico ni integrado, ni tecno-optimista ni pesimista, porque, bueno, intento ser coherente, ¿no? Todos dependemos de la tecnología. Yo estoy en Twitter, estoy en Instagram, uso WhatsApp, Google, etcétera. Pero sí que intento ser crítico e informarme, ¿no? Yo lo que intenté con mi libro contra Amazon fue decir, bueno, no estoy en contra realmente de Amazon, ni de nada, pero tómate un tiempo para informarte sobre por qué compras en Amazon, qué es Amazon, o qué es Google, o qué es Facebook, o que es Zoom, ¿no? Todos empezamos a trabajar en Zoom y nadie sabía que era Zoom. No sabemos si ese vídeo se grababa o no se grababa, si Zoom era una corporación china o norteamericana, ¿no? Bueno, pues pensemos un poquito éticamente. Estamos en un momento donde las empresas son más grandes que los países. Efectivamente. Y yo creo que eso nos pone también ante la necesidad de crear una legislación mundial que permita que todo esto funcione, porque si no es un delirio. Totalmente. En la novela, en Membrana, Amazon crea el primer ejército privado de la historia de la humanidad, Amazon Army. Esto puede ocurrir, o sea, si hay un peligro, ¿no? Que sus almacenes están en peligro, tienen más recursos que la mayor parte de los países del mundo. Sí, claro. Sí, bueno, a la luz de la compra de Twitter por Elon Musk nos damos cuenta. Efectivamente. ¿No? O sea, los monopolios es terrible, ¿no? Hay que regularizar los monopolios, y yo creo que la ONU, la UNESCO, la Unión Europea, bueno, tienen que ponerse las pilas, porque no puede ser que vayan acumulando tanto poder sin estar realmente controlados. Cuando hablas de inteligencia artificial, siempre está la pregunta eterna de si reemplazará o no a la inteligencia del hombre. ¿Pensás que esto es posible? Bueno, yo creo que van a convivir. De hecho, ya están conviviendo. Por ejemplo, en ajedrez, hace 25 años casi que son mejores que nosotros, y no hemos dejado de jugar ajedrez. Sigue conviviendo esas 2 escenas de relación entre la máquina y el juego. A mí, ¿sabes qué es lo que me hace dudar con respecto a eso? Que la máquina no puede equivocarse. No, sí que se puede equivocar. Se equivoca mucho. No en ¿Puede equivocarse? No en ajedrez, pero en predicciones constantemente, ¿no? Y por eso es el peligro de que la bolsa en un 80% ya dependa de algoritmos predictivos. Porque dejamos, el margen de error es grande, porque no pueden comprender exactamente lo que están pensando. Entonces están invirtiendo dinero según tendencias y correlaciones, ¿no? Y deducciones de Big Data, pero de pronto les faltan datos. Por ejemplo, el sesgo racial. Claro. No son racistas porque no tienen banco de datos de hombres y mujeres negros como para poder identificarlos, ¿no? De modo que son muy perfectas y muy precisas en algunos ámbitos y muy peligrosas en muchos otros.
Yo me refería a la equivocación en el aspecto del arte. Ah, claro. Porque para mí el arte vive más del error que del acierto. Por supuesto. Y entonces por eso me parece que no es comparable, ¿no? ¿Cómo podría crear arte una computadora? Claro, tenían que, introducir desde la ironía hasta las malas escrituras. Me llamó la atención cuando hablabas de la ironía. Claro. Porque la ironía tiene mucho que ver con el error, ¿no? Efectivamente. Y con una mirada lateral hacia las cosas. Su mirada es más bien directa. Claro. Sí, pero yo creo que todo eso va a ir llegando. ¿Vos pensás que algún día tendrán metáfora? Ahí está. Cuando lleguen a la poesía, ya estaremos perdidos. Cuando lleguen a la poesía buena, ahora hay muchos influencers en Instagram que escriben poesía muy mala. Sí. Esa poesía ya la pueden hacer mejor las máquinas. Cuando lleguen al nivel de Alejandra Pizarnik, ahí ya podemos preocuparnos. Pensando en Alejandra Pizarnik tal cual. Quizá por la extracción de la piedra de la locura, ¿no? Que es una metáfora muy de inteligencia artificial, ¿no? Claro. Cerebro problemático. Tenés una relación muy importante, y de hecho creo que parte de Membrana está asociada a eso, con el concepto de museo, la curaduría, el armado de muestras y todo lo que está relacionado. Estás trabajando mucho en tema museos. Totalmente. Llevo un tiempo, desde que el Museo Nacional de Arte de Cataluña me encargó la novela gráfica del museo, con un artista, que me metí ahí, ¿no? A hablar con los que restauran, con los de seguridad, con los curators, y empecé como a interesarme mucho por los museos. Yo he curado varias muestras en España, y efectivamente esa novela se me ocurre porque yo leo catálogos de museo. Soy una de las 10 personas que leemos catálogos de museo, ¿no? El típico libro raro, carísimo, interesantísimo. ¿Cómo le dicen en España a los cadetes? ¿Sabes qué es un cadete? No. El chico que lleva las cartas en una oficina. Ah, sí. ¿Cómo es? Se llamaba cadete, pasa que ya no existen. Pero... bueno, claro, sí que ya no existen. También, sí. No, porque yo tengo una teoría que es que los curadores son los cadetes del sistema. Son los que hacen que el mercado funcione, pero que terminan siendo como más importantes que los pintores, lo cual es ridículo. O sea, sí. ¿Qué es esto de que el catalogador es más importante que el catalogado? Digamos, bueno, pues fíjate qué interesante, Jorge, lo que planteas, porque eso es Netflix. Ahora tú vas por la calle, claro, los carteles, ¿no? La nueva serie de Netflix. ¿Cómo que la nueva serie de Netflix? Claro. Hay un director, hay unos guionistas, hay unos actores. Claro, ¿no? está la marca. Ahí está. Claro. La plataforma, el continente se convierte más importante que el contenido. El prescriptor se convierte más importante que el artista. Es una época muy rara en la que vivimos. A ver si logro que un español me lo explique, porque con todos los argentinos... A eso iba. Tenemos una pregunta muy importante para hacer. Es la única pregunta importante. Desde hace años... Atento, Mansilla. Este programa tiene 10 años, bueno, hace 5 que queremos que alguien responda a esto y no lo logramos. Ahí va. Qué presión. ¿Qué carajo es un NFT? Bueno, en el New York Times publiqué un artículo que se llamaba algo así como: si Walter Benjamin estuviera vivo, yo mira lo que tengo escrito acá, reproductividad técnica. NFTs, ¿no? Bueno, es un sistema... ¿Vos decís? Coleccionaría, yo decía, ¿no? Porque les interesaba mucho por lo contemporáneo, ¿no? Sí, claro. No es fácil de explicar. Según entiendo, es aplicar la tecnología del blockchain, es decir, de la criptomoneda, ¿no? Por la cual una moneda es una moneda y tiene un valor único, ¿no? Y es tu propiedad, a las obras de arte o cualquier tipo de objeto cultural. Ya está, eso es lo que en las obras de arte se llama provenance. Sí, pero lo que pasa sería como una provenance perfecta, digamos. Sí, y además en el blockchain, en teoría, eso ya veremos qué pasa con eso, porque la computación cuántica lo va a alterar radicalmente, es total seguridad. No te pueden estafar, no te pueden engañar, no te pueden copiar lo que está protegido con esa tecnología de criptografía de la cadena de bloques. A ver, vos acá tenés, no sé, un cuadro de la cámara. Vos querés comprar un NFT de la cámara. Explícame qué hago, o sea, qué hago, dónde está el NFT de la cámara. Claro, hay que pensar en términos que yo tampoco pienso en eso, porque yo no tengo criptomoneda, ¿no? Pero la idea es que tú desde tu cuenta de criptomoneda, con Bitcoin o con otra criptomoneda, puedes comprar ese archivo digital que... Pero el archivo digital, no el cuadro. No, compras un archivo digital. O sea, compro una foto del cuadro. Compras una foto, imagino, en este caso concreto de un cuadro en máxima resolución. Sí. Pero en general el criptoarte, la gracia es que no haya un original físico, sino que haya sido arte digital, creado como digital. Está bien. Y la gracia y lo interesante es que hay una versión en la página web del artista que te puedes bajar gratis y puedes ponerte en tu página web o en tu red social, pero después hay 8 ejemplares que han sido numerados
y que tú puedes comprar uno de ellos. Y ahí es puro coleccionismo en un nuevo nivel, que es de la gente que realmente vive en digital, que no tiene cuadros físicos en su casa, que no le interesa ese mundo, ¿no? Y ahí hay otro elemento muy fuerte. El otro día conocí a una jardinera argentina que trabaja diseñando jardines para el metaverso. ¿Y cómo le pagan el jardín para el metaverso? Pues se lo pagan con criptomoneda, y es un NFT. Un jardín NFT. Bueno, la pregunta que yo... ¿Vos te acordás de Second Life? Claro. Nosotros fuimos el primer programa de radio en este país que hizo Second Life. Qué bueno, no sabía. Hicimos todo un rollo, hicimos un programa, yo bajaba en helicóptero, un delirio total. Nadie sabía bien qué estábamos haciendo, era muy gracioso en ese momento. El metaverso es Second Life, mejor hecho y ahora, digamos, ¿no? De Second Life hace 20 años. Es la Second Life de Second Life. Claro, es la Second Life de Second Life. Es la nueva oportunidad. Hablando de esto de los NFT y pensando en el tema de lo reproductible, yo compro y soy dueña de algo que es nacido digital, un cuadro que es nacido digital, hay 8 copias, ¿no? Claro. Y yo compro una. Todo el mundo se puede bajar la copia. ¿Qué sentido tiene? Acá me salgo del valor económico, ¿no? ¿Qué sentido vos le encontrás a alguien que encuentre un valor en tener esa copia que está reproducida técnicamente millones de veces? Perdón, te interrumpo por lo siguiente. Este cuadro está reproducido un montón en Google. Pero vos no pagás por él, porque es una reproducción. ¿Cómo que no pagué por él? Pagué no, por vos él. sí, vos pagaste por el original y lo tenés en el living de tu casa, es tuyo. Todos los demás lo que tenemos es una reproducción y sabemos que no es el original que está acá, que existe físicamente y es único. Entonces yo voy y compro un cuadro digital que igualmente todo el mundo tiene como yo en digital. No. O sea, hay un mercado en que es exclusivo, eso lo tienes tú. Y es hay imposible de reproducir. Efectivamente. Y hay otra opción que es esa imagen en baja calidad la tienes en digital, ¿no? Perfecto. En literatura es muy interesante porque lo que están haciendo es efectivamente tú puedes comprar el ebook, ¿no? O sea, no es gratis. Es un ebook que compras, o puedes comprar el NFT que está numerado. ¿Qué te da extra eso? Bueno, en literatura es un poco raro porque finalmente es mejor leer en papel. Pero el NFT de un libro que hay 8 ejemplares, de pronto te dan un zoom de 1 hora con el autor mano a mano para que comentéis el libro. Pero ahí hay un valor agregado. Claro, siempre, pero digital. No hay nada físico. No importa que sea digital, pero hay un valor agregado. Claro. Es que todo tiene que ser un valor agregado. Claro, pues desde el puro esnovismo, que es un valor agregado, hasta experiencias o cuestiones más concretas. Vos sabés que esto que te comentaba de las empresas más grandes que los países, fue parte de una conclusión a la que llegamos hace muchos años. Hicimos una serie de documentales para Turner que se llamó 26 personas para salvar al mundo. Y era una estupidez de que yo encontraba en Temple Church en Londres una lista de 26 personas que iban a salvar al mundo, y entonces entrevistaba a esas 26. Qué bueno. Cosa que hicimos, de hecho, qué sé yo, desde Negroponte hasta el Dalai Lama, bueno, distintas personas. Y una de las conclusiones era esto que decíamos de las empresas, y había otra, por ejemplo, que es que a partir de la revolución digital no hubo más diferencia entre original y copia. Todo original es copia, toda copia es original. No hay diferencia. No hay, y una cosa que nosotros veíamos también es que la filosofía quedó atrás de la tecnología. Es como que la tecnología llegó a resolver problemas que la filosofía ni siquiera se preguntó. Claro. ¿Me entendés? Entonces, por ejemplo, cuando en su momento esto pasó con la industria del disco, el disco creó Spotify. Dijo, bueno, ahora cambiamos el soporte, se acabó la historia, ya no tenés más discos de nada, los discos están en la nube y los vendemos de a uno. Ok, esto fue como una respuesta filosófica a un problema tecnológico, ¿ok? Bueno, lo de original y copia no se resuelve con el NFT, ¿o sí? No se resuelve. Yo creo que es una cuestión de supervivencia de un ecosistema precario
que no se monetiza, como se dice ahora, ¿no? Y han encontrado ese modo y me parece estupendo. Yo no voy a participar en eso, no me interesa, ni como coleccionista ni como autor, pero me parece muy bien, ¿no? Que se diversifique todo eso. Y el otro, bueno, eso que planteas es fascinante, efectivamente, ¿no? La tecnología como nueva filosofía práctica, Claro. a muchos niveles. Y lo que planteas también de los países y las corporaciones, claro, lo que hago en Membrana es eso, ¿no? Si ahora ya tenemos varios macroestados, corporaciones que se confunden con el planeta Tierra, ¿qué pasa si ellas convergen, ¿no? Y hay un momento en que todos los algoritmos conforman una única gran nación digital. Sí. Eso es Membrana. Y lo que hacen es claramente ponerse de acuerdo para eliminar el imperio anterior y convertirse en el nuevo Ok, la imperio, única ¿no? diferencia que yo veo ahí, que sería un escollo, es Occidente y Oriente. Efectivamente, eso no lo planteo en el libro, porque quizá no tenían cómo resolverlo, ¿no? Pero bueno, es que... Claro, porque, ¿y qué o haces sí. con China? No. O quizás sí, porque aparece evidentemente lo que pasa a nivel geopolítico, pero quizás sí, porque lo que pasa es que se impone... Membrana no está escrita en español, no está escrito en texto, está escrito en código. Y todos ellos hablan el mismo lenguaje. Entonces los algoritmos chinos y los algoritmos norteamericanos Se hablan. se pueden fusionar. Se ¿no? comunican. No obstante, Membrana, que es una voz plural, ¿por qué? Porque los algoritmos no están de acuerdo en todo. No. O sea, no es que haya un discurso único, ¿no? Del que ha ganado la guerra, sino que dice, bueno, algunas pensábamos tal cosa, otras pensábamos tal otra, y al final decidimos tal otra, votamos, consultamos y tomamos Pero tal ahí se decisión. manejan de una manera muy Naciones Unidas. Efectivamente. O no, fin de guerra. Sí, bueno, Efectivamente. no estábamos de acuerdo en si poner o no, por ejemplo, este registro tecnológico del siglo XIX. Pero bueno, decidimos entre todas, se votó. Es como una cosa muy... Es una asamblea. Es una asamblea, de voces sí. algorítmicas que están masacrando a la humanidad y no obstante están Pero discutiendo el entre detalle ellas, entre de ellas cómo vamos a... charlan. Sí, hay mucho de eso. Vos escribís, y recomiendo mucho a los oyentes que entren a la página del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, es no CCCB, así lo encuentran muy fácil. Hay muchos artículos tuyos con diferentes temas que claramente están asociados a la coyuntura o a un problema político o tecnológico, muy en relación siempre con la cultura. ¿Cuál crees que es hoy el rol? Lo hablamos ayer con Alejandro Katz en una mesa en la Feria del Libro y me quedé pensando que te iba a preguntar a vos. ¿Cuál crees si es el rol de los intelectuales hoy en los medios? O sea, ¿cuál es el rol? Vos sos un intelectual, más allá de que te pese o no, siempre dicen, no, yo no soy, bueno, vamos, déjanos que te digamos así. Te iba a decir que no Claro, soy intelectual exacto. y te has adelantado. Exacto. Pero alguien que piensa críticamente el presente es un intelectual y que escribe sobre eso y que nos hace pensar es eso, es una definición, se cae Maduro. ¿Cuál es el rol hoy con medios? Y es muy difícil hablar de medios hoy pensando en redes sociales, medios electrónicos, medios en papel, nacionales, internacionales, multinacionales. ¿Cuál es el rol, si tiene alguno, hoy? ¿Cuál es el del intelectual? Yo diría que hay una mutación muy interesante y sobre la cual tampoco tengo una lectura clara, que es que la figura del intelectual ha mutado a la figura de la inteligencia colectiva en red, que de pronto cancela, ¿no? Y que juzga y que opina sobre algo muy fuerte en términos políticos. Esa nube de inteligencia artificial, colectiva humana, es, yo creo, como el antagonista del intelectual, y el intelectual tiene que posicionarse respecto a eso. Y esa nube, ¿qué hace? En general opina de todo, ¿no? Mi decisión ha sido no opinar de todo. Yo opino de muy pocas cosas que son sobre las que sé, y no sé sobre política. No voy a opinar sobre la política ni española, ni argentina, ni de ningún sitio en público, a no ser que la política afecte directamente a algo que tiene que ver con la literatura, con el ¿Cómo arte, podés hablar? con la tecnología, etcétera. Yo creo que ahí habría algo interesante en el intelectual de nuestra época, que tiene que ubicarse y saber de qué tiene una cierta autoridad para opinar y no, ¿no? En una época en que en Twitter todo el mundo opina de todo, tú decides sobre qué opinas y sobre de qué no. Esa es mi fórmula personal. Uh-huh. Y hablaste de la cancelación. ¿Cómo está el tema de la cultura de la cancelación en España en este momento? Bueno, ¿Cómo la lo verdad ves? es que ha habido pocos casos recientes, es muy de casos, ¿no? De episodios, una especie como de nube, ¿no? O de Es más panorama. está más inflado por las redes que lo que pasa en la calle. ¿Vos cómo lo ves? Totalmente. Hay gente que ha sido cancelada y que pensaba que era para siempre, y a las 4 días se ha dado cuenta que podía seguir con su vida normal sin ningún problema. Yo lo que recomiendo
algún amigo que ha tenido la mala suerte de sufrir este tipo de experiencia de modo injusto, es que intentes estar 3 días, 4 días sin mirar internet, ¿no? Vete al campo, deja el móvil en casa y vuelve, y cuando vuelva seguramente la cosa pues se ha calmado. A mí lo que me sabe mal es que se llame cultura de la cancelación, porque la cultura para mí es otra cosa, o debería ser otra cosa. ¿Qué es? ¿No? La cultura tiene que ver con lo bueno, ¿no? Tiene que ver con lo bello, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con leer en el sentido más amplio, ¿no? Leerlo todo, leer el mundo, leer las calles, leer las emociones, ¿no? Leer la familia, y no debería vincularse con palabras tan feas como cancelación. Ahora, me he encontrado, vos es que estuvimos trabajando sacamos este año una serie de documentales para Disney que quizás salgan en julio o en agosto ahora. Y uno de los documentales es sobre cancelación, y nos hemos encontrado con ejemplos increíbles, increíblemente crueles, aparte, más allá de increíblemente ignorantes también. Claro. Twitter, por ejemplo, censuró una novela de una autora argentina que vive en Francia, yo ahora no recuerdo su nombre. Harwich, ¿no? Ariana Harwich. Porque el título era Mátame Amor, interpretando que eso era una inducción al suicidio. Mátate amor. Mátate amor, que eso era una inducción al suicidio. O sea, unos imbéciles, digamos. Pero, digo, increíble. Sí, pero el poder se lo damos nosotros, porque le damos importancia a eso. Si Lo que pasa es que ahí la dejaron de traducir. Perdió un montón de traducciones en el mundo. Ahí fueron las editoriales que se alinearon, digamos. Ya. ¿Me entendés? Le dieron el poder. Claro, le dieron el poder a... Sí, no, la libertad de expresión hay que perdón, defenderla. pero es una cultura en el sentido extenso, quiero decir. Claro. Bueno, hay gente que coparticipa de ella y Sí, produce resultados, ¿no? Totalmente. De hecho, Membrana sería un poco eso a lo bestia, ¿no? ¿Qué ocurriría si los algoritmos se vuelven canceladores, ¿no? Claro. No con moderación humana como hacer a Facebook. Sabes que los moderadores de Facebook lo que hacen es controlar unos pocos casos y con sus decisiones educan a la inteligencia artificial claro, para que lo hagan automáticamente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial nos decide cancelar? ¿Y qué dirían ellas en mi novela? Dirían, bueno, es que aprendimos de vosotros. Es que vosotros os cancelabais. No solo os exterminabais físicamente, Claro. ¿no? Ahora con lo de Ucrania, ¿no? Crímenes de guerra el tercer día de la guerra, ¿no? O sea, no solo sois violentos en el nivel físico, sois violentos en el nivel simbólico. Y habéis creado estructuras increíblemente complejas e interesantes y automáticamente las habéis convertido en herramientas súper violentas. A ver, yo creo que después de la creación de la imprenta, Internet es el elemento más democratizador que hizo la humanidad, digamos. Uh-huh. Estamos a un segundo de una biblioteca mundial, eso es Brutal. insuperable, digamos. Y las máquinas no tienen moral, son buenas o malas según quien las use, o sea que no importa. No le voy a adjudicar buenas o malas cualidades a la técnica es técnica, nada. Uh-huh. Ahora, hay cosas que, sin embargo, se instalaron en la cultura de la tecnología que me hacen entender por qué vos decís una visión distópica del mundo. Este hecho de que estemos hablando adentro de un ascensor, que solo estemos acompañados de los que están de acuerdo con nosotros, Uh-huh. y que eso se transforme en una especie de soliloquio permanente a donde solo nos llegan los tipos que aceptamos. Uh-huh. Bueno, eso destruye cualquier posibilidad de cultura crítica en el futuro. Totalmente. La burbuja, ¿no?, en la que vivimos, Claro. es muy compleja. Yo creo que justamente hay que buscar espacios de diálogo y de incomodidad y de fricción, porque efectivamente eso no lleva a ningún lugar más que a la polarización en la que vivimos instalados y que no para de crecer. En España con Vox, por ejemplo, ¿no? O sea, como que hay un yo y un tú y no hay un nosotros, aunque conviváis en la misma ciudad o en el mismo Sí, país. sí. Hay un libro que me gustó mucho este año que se publicó en Libros del Zorzal de Caroline Furet, una autora francesa que se llama La generación ofendida. Uh-huh. ¿No? Y me parece que el cambio está en que si vos pensás distinto y lo decís, me ofendés. Y desde el momento que yo me siento ofendido, no hay discusión posible. Claro.
No hay una cosa intercambio interesante posible. que es, hay una cosa nueva en eso que es la ofensa del colectivo. Claro, me siento La ofensa mal, dejó de me ser del individuo Sí. y pasa a ser del colectivo. Claro. Cuenta un chiste gallegos, entonces la Embajada de España protesta porque, claro, digo, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Y es un sentimiento, yo me siento ofendido. Claro. Entonces, deja de lado la racionalidad, la posibilidad de la discusión impersonal. El Se otro toma día- todo colectivamente, pero a mi persona Claro. estás ofendiendo. El otro día a mi esposa es profesora de estudiantes norteamericanos de universidades de élite en Barcelona y me contaba que una alumna le pidió una cita y cuando llegó la cita y hablaron le dijo que se había sentido ofendida y mi mujer le preguntó ¿por qué? ¿No? Y dice, mira, la verdad es que ahora no me acuerdo. Pero lo Wow. sentí y me afectó mucho, lo sentí. Pero no recuerdo exactamente qué dijiste. O sea, el sentimiento por encima Es un de... sentimiento por Claro, encima, y es un brutal, problema. Es increíble. O sea, tenemos que volver a esas discusiones en las que la gente podía realmente discutir y no ponerse de acuerdo y después se sentaban a tomar un vino. O sea, no puede ser que no podamos hacer eso porque nos Y yo está creo- llevando yo creo que se puede hacer al fin del mundo. porque además a veces esa discusión es muy de redes y después te encuentras a la persona y te pide perdón Y no podés y mantener tomas la ese horror. cerveza, ¿no? Es raro también, con una disociación, ¿no? virtualidad. El otro día hablábamos, creo, al aire hace un par de semanas, de qué pasa si terminamos con el anonimato en las redes. Yo lo haría ya. Y también para un email, ¿no? Para hacer un email anónimo ya es cada vez más difícil. Pues hagamos lo mismo, efectivamente, que haya un chequeo de quién es, 4 datos, un mensaje al móvil para confirmar tu identidad, Claro. que quede registrado quién eres. Yo estoy muy de acuerdo. Elon Musk no creo que lo esté. No. ¿Y qué pensás por qué los que no están de acuerdo? Por ejemplo, hay gente que te dice, bueno, pero yo me pongo un seudónimo porque en mi trabajo nos dan, el otro día alguna amiga me contaba, nos dan charlas sobre qué podemos publicar en redes y qué no. Bueno, renunciar al trabajo y hacer otra cosa, hermano. Bueno, ya sé, pero O no sea, es tan claro. fácil. No es tan fácil. Bueno, Vos nada tenés es una fácil, carrera en un tampoco es trabajo, fácil, bueno. pero pesa mucho más lo lindo de lo que haces, tu vocación, el laburo, la guita y todo, que un taller sobre qué publicar en redes. Entonces la gente se autocensura. Quiero decir, hay una defensa del anonimato en ciertos aspectos. Bueno, pero te censuras todo el día, como cuando eres tú, ¿no? Porque tiene que haber un lugar donde no te puedes autocensurar. Exacto. ¿No? El ser humano se caracteriza por eso. Por la autocensura. Estoy muy de acuerdo en que una Sí, no, solución yo también, sería eliminar. Nada de lo que hacemos es necesario. Nada. Nada. Ni los libros que escribimos, ni los Ni los programas que de leemos, radio, ni ni nada. nada. La gente puede vivir muy bien sin nada de esto. Sí. Entonces, todo bien, hagamos otra cosa, no pasa nada. Pongamos un maxi kiosco, hagamos otra cosa. Y listo. Nadie, o sea, no es que el arte se va a detener. No, ya lo creo. Me parece que igual eso es una discusión que vos y yo hemos tenido muchas veces, que yo no sé qué tanta libertad tiene la mayor parte de la gente de hacer eso. Pero a todos aunque nos costó, a todos nos costó. Ya lo sé, Jorge. Todos llegamos, o sea, yo no nací en un huevo acá adentro. No, pero a lo mejor no todo el mundo O sea, tiene tus huevos. No, bueno, hubo que llegar a donde estamos. Ya lo sé. No, Nos pero- Yo estoy de costó, acuerdo, nos costó haría un lo montón. mismo. Nos echaron de un montón de lados, Yo haría nos lo cagaron en otro montón de lados. Es así. Ya lo sé. Y de golpe acá estamos, digamos, bueno, llegamos pocos, llegamos, algunos llegamos. Ujú. Y otros se quedaron en el camino. Y bueno, eso es lo que pasa normalmente. Sí, además que te puedes dedicar a leer. No tienes por qué estar opinando No. en redes sociales Ah, ni bueno, colgando eso seguro. ni colgando selfies, ¿sabes? Es que ¿quién te obliga a tener una cuenta con un seudónimo para poder contar? Quizá a nadie le interesa, ¿no? O sea, como, habría que replantearse todo de raíz, porque además ha sido todo un movimiento Pues es que- por inercia. Muy rápido. Claro. Nadie ha pensado por qué hacía las cosas que hacía en las redes sociales. A mí me preguntan, yo no estoy en ninguna red. ¿Y por qué? Porque hablo como un idiota acá 4 horas por día. O sea, y tengo un programa de televisión de 1 hora una vez por semana. Y escribo una columna en un puto diario. O sea que. Ya tenés un montón de lugares donde- No necesito expresarme más. Es más, creo que me expreso demasiado. El programa tendría que ser más corto, así yo me expreso menos. Ahora, me llamó la atención porque vos estás mucho en los medios y sin embargo estás en las redes. ¿Por qué? Bueno, primero porque en el Washington Post, porque ya el New York Times no publica autores en español, es todo traducción, y me pasé al Washington Post, al Post Opinión. Es un medio digital, no existe en papel. Entonces, claro, con las redes tú ayudas a los lectores a que te encuentren y te lean
Ok. y no depende solo de esa la red difusión social, de ¿no? la red. Por otro lado, yo creo que hay una dimensión súper bonita, interesantísima en las redes sociales, que es la que yo practico. Yo silencio o bloqueo a todas aquellas personas que son maleducadas. Nunca uso ningún tipo de palabra malsonante ni de insulto en mis redes sociales, por norma, desde hace 15 años. Y lo que uso Twitter o Facebook o Instagram es para descubrir belleza y cosas interesantes. Por ejemplo, las series que yo veo son filtradas por la gente de confianza que en Twitter recomienda series. Las exposiciones que yo voy a ver, lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es un lugar de prescripción cultural que a mí me funciona. Pero no es porque quiera expresarme, quiero compartir y quiero aprender. Y lo consigo. Recién hablábamos entre todas las cosas que estuvimos hablando del rol del que está expectante, ¿no? El expectante de información, el próximo tweet que vas a poner. Y yo pensando en Membrana y quién va a ver este museo, quién visita el museo, quién visita esta exposición. ¿Cómo vos ves en los lugares donde estás haciendo exposiciones o curando exposiciones qué permanece y qué cambia del rol del espectador? Eso es muy interesante. En Membrana yo creo que no va nadie, claro, porque creo que nos han exterminado a todos y que no hay público. Le hablan a la nada. Y que es un mausoleo. Sí. Pero ellas mienten mucho. Entonces tampoco puedes saber yo exactamente. Yo me imaginé igualmente que había alguien. Hay resistencia. Yo soy muy optimista. Yo creo que sí que hay humanos que tipo de Walking Dead, hay un tránsito ahí. No, el tema de las audiencias de los públicos es súper importante y yo creo que el lenguaje museográfico de nuestra época apunta hacia una inclusión de todo. Incluir lo vegetal, incluir lo algorítmico, incluir otros lenguajes artísticos o tecnológicos que no son los que el museo en teoría está consagrado a ellos, e incluir a los públicos, ¿no? Ayer estuve en la Fundación Proa viendo esta exposición de realidad aumentada. Bueno, esa dimensión interactiva, lúdica, participativa, me parece que es súper importante. Y durante la pandemia lo que pasó con los museos, que fue muy interesante, es que muchos empezaron a hacer exposiciones digitales. Sí. Como las de la Fundación Juan Marc en Madrid, que hemos podido recorrer museos de todo el mundo. Claro, ¿no? Y eso es muy interesante porque es otro modo. Muy buenas publicaciones, Juan Marc. Muy buenas. No, la Fundación Juan Marc es una plataforma. Yo creo que son las mejores de España, contenidos culturales. Sí, ¿no? muy buenas. Los podcasts son súper escuchados y son conferencias de gente experta y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues de pronto la exposición digital, ¿no? O la realidad aumentada es una forma, pero hay otras. Y yo creo que es muy importante que no se sienta la gente excluida de los centros culturales, sino acogida. Las librerías no pueden ser sinónimo de elitismo, los museos no pueden ser sinónimo de elitismo, tenemos que ser hospitalarios. Y, de hecho, en el penúltimo artículo que he publicado en el Washington Post, digo que los museos se están convirtiendo en espacios de curación y de terapia. En el MoMA se están ofreciendo sesiones de meditación, porque son lugares seguros, estamos todos fatal, con la epidemia psiquiátrica en la que estamos instalados, estamos todos medicados, estamos todos con terapia, ¿no? Antes los argentinos hacían terapia, ahora todo el mundo hace terapia. Somos buenos en difundir cosas que no sirven para nada. Y los museos y las librerías y las bibliotecas son lugares donde uno se siente mejor, ¿no? Bueno, pues trabajemos eso, nuevas formas de entender los museos y los centros culturales, porque esta época lo reclama. En un librito que escribiste hace poco hablabas de que el siglo XXI empezó en cierto sentido con la pandemia. Sí, en lo viral. En lo viral. Pues, es un libro que recomiendo muchísimo, son unos cuadernos preciosos. Y es muy lindo cómo lo redactás, porque pones la hora, el día en el que este supuesto chino se comió y empezó el siglo XXI. La sopa de murciélago. Y empezó el siglo XXI. Es que fue muy raro, ¿no? Porque yo empecé a escribir el diario de la pandemia y al mes me di cuenta de que éramos 80 millones de personas en el mundo escribiendo el puto diario de la pandemia y pensé, perdón, he dicho una palabrota, en mis redes sociales no las digo, se me ha escapado en la radio por la atmósfera relajada. Estás avalado. Y me di cuenta de que era muy tópico y dije, bueno, voy a hacer un libro diferente. Voy a investigar qué pasó desde el 15 de noviembre, cuando se contagió supuestamente el paciente cero, hasta ahora. Y leí informes de la OMS, leí diarios chinos, leí todo tipo de información y hice una reconstrucción de la pandemia en lo viral desde el 15 de noviembre hasta que acaba el confinamiento en España. Y hay un artículo que escribís ahí en el CESES, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que haces lo mismo con el inicio de la Primera Guerra Mundial, como que el inicio de la Primera Guerra Mundial en cierto sentido marca el inicio del siglo XX. Sí, y eso fue muy gracioso investigando porque descubrí que el siglo XX empieza
por culpa de que no se había inventado la marcha atrás. Claro. ¿No? El archiduque, si hubiera habido marcha atrás en el coche, hubieran No podido hubiera habido escapar, atentado, claro. efectivamente. Entonces, fue un problema técnico. Viste que siempre las guerras se inician por cosas así como... absurdas, ¿no? Y bueno, por el tema de la tecnología también. Claro. Siempre ha estado con nosotros. Y hace un ratito hablabas de la aceleración del tiempo. ¿Cómo ves que marcamos, o cómo se transformó la forma en la que marcamos el tiempo a partir de las tecnologías nuevas y a partir de esa aceleración que en un punto fue también la pandemia? Pues así empezó Solaris, porque creo que es un tema clave, ¿no? La aceleración del tiempo y todo lo derivado. Hay muchas cuestiones. Una es la tecnológica, sin duda. Fijaos lo que ha pasado con el email y con el WhatsApp, que empezó como una solución y ahora es un problema. No, es un problema. O sea, ahora ya trabajas con WhatsApp. Es una tragedia. Es como que todo se satura y todo. Y la tecnología nos lleva al tema del maldito capitalismo. Es absurdo que hace 2 años, ¿os acordáis? Que había como la teoría de que quizá la pandemia acababa con el capitalismo, había una revolución. Estaría pasando. Había una Estoy publicación. harto de escuchar teoría de que el capitalismo está por terminar. Digamos, terminemos con esto. Ya está. Ya se acabó. No va a terminar, listo, punto. Claro. Y no salimos mejores. Sí, no. Y lo que ha pasado es que la lógica del tiempo, del capital y de la efectividad, ¿no? A mí me molesta que me pregunten tanto por cómo soy tan productivo. No es cómo eres tan creativo, cómo eres tan bueno, Claro, la palabra cómo es lees productivo. tanto, cómo escribes tanto, ¿no? ¿Por qué eres tan productivo, no? O sea, ese lenguaje se ha contagiado a todo y el tiempo ahora está Lo que totalmente pasa- controlado en esos términos. Internet, que hablábamos antes de la red, instaló un tipo de precapitalismo salvaje como nunca antes había habido. La ideología del cliqueo es terriblemente cruel. Claro. O sea, nunca nos habíamos planteado que lo más importante era cuán leída era una nota. O sea, te puede ir bien, pero por tu camino, ¿no? Vos no buscás que te lean por algún motivo, digamos. Si no, uno haría cualquier porquería para que lo lean o lo escuchen. Se impuso la dictadura de la cantidad. La dictadura de la cantidad Y es... después se derivó a lo emocional, ¿no? Porque empezamos todos a querer corazoncitos y likes. Bueno, los ¿no? emoticones, el claro, capitalismo los likes. emocional, Claro. es todo súper complejo y por un lado ridículo Bueno, y otro lado vuelvo, apasionante. perdón por la referencia, pero otro de los docus que hicimos fue sobre qué sos capaz de hacer para tener un like. Qué bueno. Y empieza porque un día mi hija me cuenta, yo tengo una hija grande y una adolescente. La adolescente me dice, tengo una amiga que vende fotos de sus pies. Tiene 16. Qué bueno. Le digo, ¿cómo que vende fotos de sus pies? Sí, ¿para quién? Se las vende a viejos pajeros norteamericanos. Le digo, ¿pero vos te das cuenta que eso es prostitución, Lola? No, no es prostitución. Le digo, sí, Lola, esto es prostitución. Está vendiendo una parte de su cuerpo a una persona por dinero, digamos. Bueno, terminamos entrevistando a la modelo de pies, hicimos un programa entero de 1 hora sobre qué sos capaz de hacer para tener un like. Qué bueno. Y bueno, tiene que ver con lo que vos decís, con La mejor- la estabilidad emocional del like, ¿no? Totalmente. La mejor serie que habla sobre eso es Euforia, donde hay Está una muy bien esa modelo serie, muy bien, que gana muy bien. dinero y que se empodera. A ¿no? nuestro en crítico su de cine no le gordura. gustó nada, no te gustó, ¿no, García? ¿Estás Acá. ahí? Sí, sí, estamos escuchando. No, bueno, pero no por ese motivo, no porque no refleje la realidad, sino por la forma en la que está filmada. Son dos cosas diferentes. Bien, no, solo para hacer notar que sos un antipático. Ok. No, bueno, que lo soy, pero eso no tiene nada que ver con euforia. No, bueno, ahí sí, claro, aparece, sí. Y esta modelo, actriz, con una talla grande o muy grande, se ha vuelto súper famosa y una activista justamente de ese tipo de otros cuerpos, ¿no? Que no son los... Lo es hoy, digamos, la verdadera protagonista. Efectivamente, sí. Ajá. De hecho, el crecimiento de ellas en redes sociales ha sido exponencial y cada una de las protagonistas representa un modelo alternativo al de la belleza normalizada, hegemónica y... Vos sabés y que peligrosa. en ese programa del like nos encontramos entrevistando a una persona en Miami que se dedica en el mundo hispano a crear influencers. Ya. Y maneja creo que 9 o 10 de los influencers más importantes de América Latina. Y no sé si de América Latina y España también. Evidentemente hay reglas para crear eso, digamos, y esas reglas obedecen
a empresas capitalistas tradicionales. Totalmente, totalmente. Y a estudios que crean una fórmula de, ¿no?, las características que tiene que tener. Yo te conozco a Xavier Robles, que es el primer agente de influencers, que es español. Él fue un día al Camp Nou con su padre y se dio cuenta de que el marcador de los tantos, ¿no?, la pantalla, era perfecta para jugar a videojuegos. Y le vendió al Barça un partido de un influencer de gamer. Y ahí empezó el negocio, ¿no? Y ahora lo representa a los más famosos y es un intermediario. Pero eso es lo contrario y es mucho más ético, más interesante quizá, ¿no? Que es alguien que se construyó a sí mismo y que busca un agente que le represente para, bueno, monetizar y para ganar, ¿no? Y para gestionar su agenda, ¿no? Pero bueno, esto es otro mercado y ya sabes que la siguiente tendencia en esta tercera década son los influencers virtuales. Los influencers no humanos que ya están generando un mercado. Los han insertado en publicidad mucho, ¿no? Hay chicas que no existen. Son robots y simulacros. Y después otro elemento muy interesante es el influencer virtual que es gemelo del humano. Es decir, yo soy Justin Bieber, tengo mi influencer virtual que hace una parte del trabajo, ¿no? Para que yo no tenga que viajar tanto. Eso es genial. Una nueva forma de esclavitud. Tienes que hacer el tuyo, Jorge. No, pasame el muñequito que no vieron. Escuchá, hay un cuento de, oíme, hay un cuento de Susan Sontag, a donde ella, mirá lo que me regalaron. Qué bueno. Hay un cuento de Susan Sontag a donde un tipo no soporta más a su mujer y entonces decide construir un clon. Y construye un clon y se cambian con el clon en un partido de béisbol. Y a los 2 meses, el clon tampoco soporta más a su mujer. Y decide hacer un tercer clon. Y se cambian ahí en el... Menos mal que lo escribió una mujer. El cuento. Si no estaría cancelado. Si no estaría cancelado, totalmente. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues bueno, estoy con Membrana, que está ahora empezando su viaje internacional. Con Membrana. Sí, estuve en México, me presentó el gran Juan Villoro, y ahora en Argentina. Y estoy a punto de publicar este cómic, esta novela gráfica del Museo de Arte de Cataluña. Y lo que más ilusión y nervioso me tiene es mi nuevo podcast, porque Solaris tuvo muy buena recepción, en Argentina se ha escuchado muchísimo. ¡Qué bueno! Y le han dado un premio Ondas. Mira. Lo cual ha acabado como de coronar la experiencia. Y ¿Dónde lo grabas? ¿En estudio o en tu casa? En estudio, sí. Es de Podium Podcast, del grupo Prisa. Y lo hago con un gran técnico de sonido y músico, Adrián Quesada, que es un genio. Y estamos trabajando en el nuevo podcast, los dos, que se va a estrenar ahora en julio o en septiembre. Y que es un podcast sobre cultura contemporánea, sobre tecnología y ciencia, como Solaris, de ensayo sonoro como Solaris, pero muy enfocado hacia el sonido. Queremos que sea cada capítulo una experiencia sonora. ¡Qué bueno! Con música, con paisajes sonoros, con archivos de bioacústica. ¿Sabes quién hacía algo así hace 30 años? Jesús Quinteros. Ajá, no lo conozco. El Perro Verde. ¿Te acordás? Claro, el español. El español, claro. Jesús hacía exteriores para Radio Nacional de España, a donde se escuchaban él caminando por la calle, sonidos incidentales. Estaba buenísimo. El podcast, de algún modo, es la radio del 40, o sea, es el radioteatro. Claro. Es el radioteatro hecho hoy, digamos, ¿no? Sí, porque está grabado, porque no interactúa en vivo, digamos, en directo con el oyente, porque lo puedes escuchar cuando querés. Claro. ¿Cuánto duran tus podcasts? Los capítulos son Solaris, creo que de 30 minutos, 40 minutos. ¿Y cuál es ¿sí? Hay alguno cortito, pero sí, 30 ¿Y cuál es la minutos. frecuencia? Pues son temporadas. Claro, es que es la lógica de las series, ¿no? Son por temporadas. Okay. Los grabas todos y se estrena, son 3 temporadas, son 18 capítulos en Solaris. Y bueno, es muy interesante porque sí, hay una parte que es radio, otra parte que se parece mucho al audiolibro, en mi caso, porque son podcasts leídos, no conversados. Okay. Después hay una producción sonora muy grande que efectivamente en la BBC, en Radio Nacional de España, que lo voy a buscar en el archivo, que no conocía este proyecto, se trabaja, pero en general no se trabaja en la radio habitual, pero tiene mucho que ver con la circulación, ¿no? La diferencia es que es digital, ¿no? En el sentido de que se escucha en plataformas, bueno, hay otro tipo de vínculo, ¿no? Y después con auriculares. La mayor parte de mis oyentes me escuchan con auriculares y sienten que yo les estoy hablando, no, les estoy enseñando, dando como una conferencia o una clase privada, ¿no? Es muy interesante cómo la tecnología también cambia la recepción, aunque efectivamente hay una gran parte que remite a la mejor radio del siglo XX.
Gracias por haber estado acá, Jorge. Ha sido un súper placer. Jorge Carrión, señores. Son las 12:56.